Imagina un mundo donde el poder de la información lo es todo, y donde aquellos que pueden controlarla, pueden controlar el destino de naciones enteras. Hoy te voy a llevar por los corredores oscuros de la agencia de espionaje más temida y prestigiosa, una organización que ha perfeccionado el arte de la vigilancia, el sabotaje y la inteligencia a niveles que ni siquiera podrías imaginar. Pero no pienses que esta es solo una historia de agentes secretos en trajes impecables y gadgets futuristas. No, esto va mucho más allá. Lo que hace única a esta agencia no son los agentes sobre el terreno, sino el cerebro detrás de cada operación. Es una red perfectamente sincronizada, donde cada movimiento, cada dato, cada susurro es parte de un juego mucho más grande. Un juego donde el error más pequeño puede tener consecuencias desastrosas. Para entender cómo funciona esta maquinaria perfecta, debemos adentrarnos en su estructura. Desde afuera, parece un simple edificio gubernamental, gris y sin mayor relevancia. Pero en su interior, cada oficina, cada sala de conferencias está diseñada para un propósito específico: reunir, analizar y usar información para adelantarse a los eventos antes de que siquiera ocurran. Es casi como si fueran capaces de predecir el futuro. La clave de su éxito radica en la tecnología y, sobre todo, en las personas que saben cómo manipularla. Y ahí es donde entra Kevin Mitnick, uno de los hackers más brillantes que ha conocido el mundo. Pero lo interesante aquí no es solo su habilidad técnica, es su capacidad para entender la psicología humana, para manipular sistemas no solo digitales, sino también sociales. Porque en este juego, la información no es lo único que importa, sino cómo se obtiene. Lo que distingue a esta agencia es su capacidad para integrar lo mejor de ambos mundos, la cibernética y el espionaje clásico. Si bien otros servicios secretos todavía dependen en gran medida de la inteligencia humana, aquí han comprendido que la verdadera ventaja competitiva reside en las redes. En los millones de dispositivos conectados, en las cámaras de seguridad que parecen inofensivas, en las comunicaciones que creemos privadas. Pero, ¿cómo logran orquestar todo esto? La respuesta está en su enfoque absolutamente implacable. No hay espacio para el azar. Cada decisión está basada en datos precisos, en simulaciones, en algoritmos que no solo calculan los riesgos, sino que también predicen el comportamiento humano. Es un nivel de espionaje que bordea lo que muchos llamarían ciencia ficción. Y sin embargo, es la realidad. Una realidad que opera en las sombras, lejos del escrutinio público, en un mundo donde las fronteras son tan difusas que es difícil saber dónde termina la privacidad y comienza el control. Este es el mundo que Kevin Mitnick ayudó a desentrañar, no con fuerza bruta, sino con ingenio. Y eso, mis amigos, es lo que lo convierte en una figura tan fascinante. Para entender el verdadero poder de una agencia como esta, primero tienes que comprender cómo utilizan la información como un arma. No es solo una cuestión de acumular datos por acumular. Eso sería inútil. Lo crucial aquí es la capacidad de procesar esos datos de maneras que nadie más puede. Cada fragmento de información es una pieza en un enorme rompecabezas que, cuando se arma correctamente, revela patrones que no son visibles para el ojo común. Piensa en esto: miles de llamadas telefónicas, millones de correos electrónicos, mensajes de texto, transacciones financieras, imágenes de satélites, todo eso está siendo monitoreado y cruzado constantemente. No con la intención de observar cada detalle, sino para identificar anomalías, para encontrar señales que indiquen algo más grande. Porque en el mundo del espionaje, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso. Las computadoras de la agencia trabajan incansablemente para encontrar esos patrones ocultos. Aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial. Los sistemas que utilizan son capaces de analizar más información en un día de lo que cualquier equipo humano podría hacer en años. Pero no se trata solo de velocidad, se trata de la precisión con la que pueden conectar los puntos. Por ejemplo, un simple mensaje de texto entre dos personas puede parecer irrelevante. Pero cuando ese mensaje se cruza con una transacción bancaria sospechosa, y luego con una llamada desde un país de alto riesgo, de repente lo que parecía una simple conversación cobra una nueva dimensión.
Sin embargo, no todo puede depender de las máquinas. Ahí es donde entra en juego el factor humano. La agencia selecciona cuidadosamente a sus analistas, personas capaces de pensar como si fueran máquinas, pero con la intuición que solo un ser humano puede tener. Y esa combinación es lo que los hace tan peligrosos. Son capaces de desglosar información compleja y hacer conexiones que incluso los algoritmos más avanzados no pueden prever. Lo fascinante es cómo han aprendido a usar la psicología a su favor. No es solo un juego de códigos y contraseñas, es un juego de mentes. Tienen equipos dedicados a estudiar los comportamientos humanos, a entender cómo piensa el enemigo. Porque si conoces los miedos y deseos de tu oponente, puedes manipularlos sin que se dé cuenta. Eso es lo que Kevin Mitnick entendió desde el principio. La clave no era solo entrar en los sistemas, sino hacerlo de manera que nadie se percatara de su presencia. La verdadera maestría no está en romper barreras, sino en deslizarlas sin que nadie lo note. Es aquí donde el espionaje cibernético se encuentra con el espionaje clásico. Los operativos sobre el terreno, los informantes, las fuentes dentro de gobiernos o corporaciones, todos juegan un papel crucial. Porque aunque las computadoras puedan rastrear movimientos a nivel global, siempre habrá información que solo puede ser obtenida a través de la interacción humana. Un susurro en la conversación correcta, una mirada furtiva en el lugar adecuado. Los mejores espías saben cuándo hablar, pero sobre todo, cuándo callar. Y más importante aún, cuándo escuchar. Esta agencia ha dominado el arte de combinar esos dos mundos, el digital y el físico. Saben que la verdadera información no siempre está en los archivos encriptados o en los servidores secretos. A veces, está en los gestos más insignificantes, en los lugares más inesperados. Por eso, entrenan a su personal no solo en el uso de la tecnología, sino en cómo observar, cómo leer entre líneas, cómo entender el lenguaje corporal, el tono de voz, las emociones humanas. Esa es una habilidad que ninguna máquina, por avanzada que sea, puede replicar. Lo que hace tan imponente a esta agencia es su capacidad para operar en múltiples dimensiones. No se limitan a un solo campo de batalla, están en todas partes, observando, esperando. En el aire, en el ciberespacio, en las calles. Uniendo todo, en silencio, para actuar en el momento preciso. Y cuando lo hacen, la víctima rara vez se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Ahora, imagina por un momento que puedes prever cada movimiento de tu oponente. No porque tengas una bola de cristal, sino porque has estado observando sus patrones, sus hábitos, sus debilidades. Eso es lo que hace esta agencia, con una precisión que roza lo sobrenatural. Pero no es magia, es una mezcla de tecnología de vanguardia y años de perfeccionamiento en el arte del espionaje. Y cuando todo está tan meticulosamente calculado, el margen de error es prácticamente inexistente. Para entender su dominio, tenemos que hablar sobre algo que cambia todo el juego, las operaciones encubiertas. Estas misiones son el pináculo del espionaje. No se trata solo de recolectar información pasivamente, sino de moldear los eventos desde las sombras. Aquí es donde los agentes se convierten en verdaderos maestros de la manipulación. No solo recopilan datos, sino que los crean, los moldean, los insertan en los lugares adecuados para alterar el curso de la historia sin que nadie sospeche. Cada pieza de información que filtran, cada rumor que propagan, tiene un propósito específico, cuidadosamente planeado para desestabilizar, para generar dudas, o para desviar la atención. Lo fascinante de todo esto es cómo logran hacerlo sin dejar rastro. En el mundo de las operaciones encubiertas, no basta con ser invisible, también hay que ser intocable. Los mejores agentes nunca actúan solos. Son parte de un equipo cuidadosamente orquestado, donde cada miembro tiene un rol clave. Uno distrae, otro infiltra, y otro, desde lejos, observa, listo para intervenir si las cosas se complican. Todo es una coreografía perfecta, donde cada movimiento está cronometrado al milímetro. Y no se trata solo de acciones en el mundo físico. En la era digital, las operaciones encubiertas han evolucionado a un nivel completamente nuevo.
Hoy, un simple clic puede desencadenar una cadena de eventos que cambien la historia. Un virus bien plantado, un archivo corrupto en el lugar correcto, una cuenta hackeada en el momento adecuado, y el caos puede propagarse sin control. Aquí es donde el legado de hackers como Kevin Mitnick cobra relevancia. Su capacidad para penetrar sistemas y sembrar caos de manera silenciosa se ha convertido en el estándar de oro para este tipo de operaciones. Pero hay algo aún más inquietante en la forma en que esta agencia maneja sus misiones. No solo manipulan la información externa, también son maestros en controlar la narrativa interna. Los propios agentes rara vez tienen una visión completa de la operación en la que están involucrados. Cada uno recibe una fracción de la verdad, lo suficiente para cumplir su rol sin cuestionar el panorama general. Así, incluso si alguien es capturado o traiciona, lo que sabe es apenas una pieza insignificante de un rompecabezas mucho más grande. Este nivel de compartimentación no solo protege a la agencia, sino que también mantiene el control total sobre el flujo de información. Al final, los únicos que tienen una visión clara son los pocos en la cima, quienes, como titiriteros, manejan los hilos desde una distancia segura. Y es aquí donde el espionaje trasciende la simple recolección de datos y se convierte en una obra maestra de estrategia, donde cada movimiento es anticipado, cada reacción es calculada y cada acción tiene una repercusión a largo plazo. Pero no te equivoques, esta no es una operación fría y deshumanizada. Al contrario, es increíblemente personal. Los líderes de la agencia conocen a sus enemigos como si fueran viejos amigos. Estudian sus motivaciones, sus miedos más profundos, sus ambiciones ocultas. No es suficiente saber lo que harán, también hay que entender por qué lo harán. Esa es la verdadera clave para manipular el comportamiento humano. El espionaje, en su esencia, es una guerra psicológica. No se trata de balas o bombas, sino de implantar la duda, de sembrar la confusión, de hacer que tu enemigo actúe en tu propio beneficio sin que siquiera lo sepa. Y en este juego, el control absoluto de la narrativa es lo que marca la diferencia. Mientras el enemigo cree estar tomando decisiones por su cuenta, la verdad es que está siguiendo un guión que ha sido escrito desde mucho antes de que siquiera tuviera conciencia de lo que estaba en juego. Este es el verdadero poder de una agencia de espionaje como esta. No es solo la capacidad de observar y reaccionar, sino de controlar y dirigir los eventos, en cualquier lugar y en cualquier momento, sin que el mundo se dé cuenta de lo que realmente está sucediendo. Hay algo que distingue a esta agencia de todas las demás, su capacidad para operar sin ser vista, y aún más importante, sin dejar huella alguna. Pero, ¿cómo es posible moverse en un mundo tan conectado, lleno de cámaras, redes sociales, satélites y dispositivos que registran cada movimiento? La respuesta está en la invisibilidad selectiva. No es que sus agentes no existan, es que su existencia es tan perfectamente disimulada que no suscita interés alguno. El truco está en mezclarse con el ruido. En un mundo donde hay tanta información circulando, donde todo el mundo parece estar hablando a la vez, la clave no es evitar ser visto, sino hacer que nadie quiera verte. Para lograr esto, utilizan una técnica que va más allá de las operaciones encubiertas tradicionales, el camuflaje digital. Sus identidades son fluidas, cambiando constantemente. Un agente puede existir en varias bases de datos bajo diferentes nombres, con múltiples historias de vida, todas cuidadosamente construidas y creíbles. No es que sean invisibles, es que son irreconocibles. La tecnología que utilizan es asombrosamente avanzada, pero su verdadero poder radica en la simplicidad con la que se presenta. Todo parece ser parte de la vida cotidiana. Un correo electrónico inofensivo, una llamada casual, una publicación en redes sociales aparentemente trivial. Cada uno de estos actos es diseñado no para llamar la atención, sino para perderse entre el caos de la información que nos rodea. Esa es la magia, crear acciones que no resalten, que se mezclen con el trasfondo de lo mundano. Aquí es donde la paranoia se convierte en un arma. No para los espías, sino para sus enemigos.
porque mientras más intentan desenmascarar lo que está ocurriendo, más atrapados quedan en un mar de datos sin sentido, pistas falsas y distracciones deliberadas. El verdadero genio de esta agencia es hacer que sus enemigos duden de todo, incluidos ellos mismos. Un ejemplo claro de esto es cómo controlan las filtraciones. De vez en cuando, dejan caer fragmentos de información, no para ser descubiertos, sino para ser interpretados erróneamente. Hacen que sus adversarios pierdan tiempo y recursos persiguiendo sombras. Sin embargo, no todo es tecnología. Existe un elemento mucho más humano en la forma en que operan. Un arte que se ha ido perfeccionando a lo largo de los siglos, el engaño. No es suficiente con disfrazarse digitalmente, también es necesario manipular las percepciones de las personas en el mundo real. Aquí es donde el entrenamiento físico y mental de los agentes juega un papel crucial. Ellos no solo son expertos en el uso de gadgets o en la infiltración en sistemas digitales. Son maestros en el arte de la actuación. Saben cómo adoptar una personalidad, cómo integrarse en cualquier entorno, cómo hacer que su presencia parezca tan natural que nadie se detenga a cuestionarla. Lo más aterrador es que, en muchas ocasiones, las personas ni siquiera saben que están siendo observadas o manipuladas. Un encuentro casual en una cafetería, una conversación trivial con un extraño en el metro, todo puede formar parte de un plan mucho más amplio. La agencia ha perfeccionado la capacidad de recolectar información de manera sutil, sin la necesidad de violar directamente la privacidad. Simplemente, se posicionan en los lugares correctos, escuchan las conversaciones adecuadas y observan sin intervenir. Y luego está la manipulación de la percepción pública a gran escala. No basta con controlar la información a nivel personal o individual. También tienen la capacidad de influir en cómo las masas interpretan los eventos. Esto lo hacen a través de los medios, las redes sociales, y en ocasiones, incluso por medio de acciones aparentemente espontáneas que, en realidad, están perfectamente calculadas para generar una reacción en cadena. Es un juego de ajedrez a nivel mundial, donde cada movimiento está pensando para provocar respuestas predecibles. Es un proceso sofisticado que requiere un dominio absoluto no solo de la tecnología, sino también de la psicología humana. Saben exactamente qué tipo de noticias viralizar, qué mensajes son capaces de sembrar miedo o duda en la población, y lo hacen de manera que parezca una evolución natural de los acontecimientos. Al final, lo más poderoso no es lo que esconden, sino lo que permiten que otros vean, guiando las conclusiones de la gente hacia donde les conviene. Este control sobre la narrativa, tanto a nivel personal como global, es lo que les permite operar con total impunidad. No necesitan estar ocultos en la oscuridad, su mayor fortaleza es que incluso cuando los ves, no sabes realmente lo que estás viendo. La parte más intrigante del funcionamiento de esta agencia no es solo cómo recopilan o manipulan información, sino cómo anticipan el futuro. Y no es que posean una habilidad sobrenatural, sino que han perfeccionado el uso de modelos predictivos. Utilizan todo, desde patrones de comportamiento humano hasta el análisis de tendencias globales, para prever lo que está por suceder. Piensa en ello como una suerte de ajedrez, pero donde cada pieza tiene múltiples posibles movimientos, y ellos ya han planeado la mayoría de esos movimientos antes de que el juego siquiera comience. ¿Cómo lo hacen? Primero, acumulando cantidades masivas de datos. Cada pequeño fragmento de información sobre una persona, un grupo, o incluso una nación es recopilado y almacenado. Puede ser tan sencillo como un comentario en una red social o tan complejo como un acuerdo secreto entre gobiernos. Pero esos datos, por sí solos, no valen nada. Es la manera en que los analizan lo que les otorga poder. La clave está en los algoritmos avanzados y las inteligencias artificiales que han desarrollado. Estos sistemas no solo rastrean información pasada o presente, sino que también crean simulaciones basadas en esos datos. Simulaciones que les permiten prever qué decisiones tomarán ciertos actores en el futuro, cómo reaccionarán ante situaciones específicas y, lo más importante, cómo pueden influir para que esos actores tomen la decisión que a ellos les conviene.
Cada predicción está basada en análisis minuciosos, y cuando fallan, no es por falta de cálculo, sino por una variable humana impredecible, que es la única que a veces escapa al control total. Este nivel de predicción es tan avanzado que en ocasiones, cuando algo finalmente ocurre, ellos ya están varias jugadas por delante. No se trata de reaccionar ante una crisis, se trata de haber previsto la crisis mucho antes de que otros siquiera se dieran cuenta de que había un problema. Esto les da una ventaja estratégica enorme. Mientras otros corren para mitigar el daño, ellos ya están preparando su siguiente movimiento. Es como si tuvieran un guión, y el resto del mundo simplemente estuviera actuando sus roles sin saberlo. Pero lo más inquietante es que no solo predicen los eventos, sino que también los crean. Esto se llama ingeniería social a gran escala. Han aprendido a identificar las fracturas sociales, los puntos débiles de una sociedad, y los explotan de manera sutil. Saben exactamente qué botones presionar para generar conflictos internos, dudas o desconfianza. Y lo hacen con tanta sutileza que parece que el caos se genera de manera orgánica, cuando en realidad está cuidadosamente planificado. En esta etapa, las fronteras entre la manipulación y la predicción se difuminan. Por ejemplo, si quieren desestabilizar a un gobierno extranjero, no lanzan ataques directos ni mueven tropas. No, eso sería demasiado obvio y contraproducente. En su lugar, siembran la discordia lentamente. Utilizan medios de comunicación, redes sociales, rumores y desinformación para polarizar a la sociedad. Crean divisiones donde no las había antes. Poco a poco, los ciudadanos empiezan a desconfiar de sus instituciones, de sus líderes, e incluso entre ellos mismos. En cuestión de meses o años, el país está tan fracturado que no es necesario que la agencia haga nada más. El propio sistema se colapsa desde dentro, como un castillo de naipes derrumbándose sobre sí mismo. Y este es solo un ejemplo. En el ámbito económico, hacen lo mismo. Manipulan mercados, crean rumores sobre posibles colapsos financieros, especulan sobre la estabilidad de monedas o empresas estratégicas. Todo para generar una reacción en cadena que desestabilice sectores enteros de la economía mundial. Lo más brillante de todo esto es que, cuando el caos finalmente estalla, nadie puede rastrear el origen de las perturbaciones. Todo parece haber sido producto de las fuerzas naturales del mercado, cuando en realidad ha sido orquestado desde las sombras. La verdadera genialidad está en cómo logran mantenerse al margen de cualquier sospecha. Mientras los gobiernos y las organizaciones internacionales luchan por encontrar soluciones, ellos ya han pasado al siguiente objetivo. Y lo hacen sin mancharse las manos directamente. No necesitan involucrarse en conflictos abiertos o en escándalos públicos. Su trabajo está tan bien camuflado que incluso cuando se habla de una posible interferencia externa, nunca se les menciona. Nunca se les vincula. Es esa capacidad para operar en un terreno tan nebuloso, tan intangible, lo que los convierte en una fuerza tan temida. Porque mientras todos intentan desenredar lo que ha pasado, ellos ya están moviéndose hacia su próximo objetivo, dejando tras de sí un rastro de caos perfectamente diseñado. Es una maquinaria imparable que sigue adelante, siempre una jugada por delante de los demás. Lo más sorprendente de todo es que, a pesar de su inmenso poder y su control sobre tantas esferas de la vida moderna, esta agencia rara vez busca reconocimiento. No necesitan validación pública, ni quieren la atención del mundo. De hecho, mientras más invisible sea su trabajo, más exitosos se consideran. No son los protagonistas de esta historia, ellos son los autores que escriben el guión desde las sombras, permitiendo que otros jueguen los papeles principales sin saber que están siguiendo un plan maestro. Pero hay algo en su naturaleza que resulta profundamente inquietante. Y es la pregunta que inevitablemente surge: ¿quién vigila a los vigilantes? En su búsqueda por obtener el control absoluto de la información y el poder, han trascendido las limitaciones de cualquier Estado o gobierno. Operan con una autonomía tal que ni siquiera las leyes internacionales parecen afectarlos. Han logrado construir una estructura tan hermética que su funcionamiento interno es, en gran medida, un misterio, incluso para aquellos que se creen al mando de los sistemas de seguridad globales.
Este nivel de poder trae consigo una paradoja. Son los guardianes del orden mundial, pero, al mismo tiempo, son quienes tienen el potencial para desestabilizarlo. No rinden cuentas a nadie, y por lo tanto, sus acciones están guiadas únicamente por su propio código. Un código que no está escrito, pero que sigue funcionando con una lógica implacable. Están motivados por algo que trasciende las simples ideologías o las causas políticas. Su verdadera misión es asegurar el control, garantizar que el equilibrio global, por frágil que sea, nunca se incline fuera de su control. Lo más desconcertante es que, para muchos, esta agencia es simplemente un mito, una conspiración que vive en las sombras. La mayoría de las personas jamás se cruzará directamente con ellos, y quienes lo hacen, rara vez se dan cuenta de lo que han enfrentado. No dejan pistas evidentes, no buscan notoriedad. Actúan en silencio, pero sus acciones se sienten en todos los rincones del mundo, como una corriente invisible que guía el curso de los eventos. Su poder reside no solo en su tecnología o en su dominio de la información, sino en su habilidad para desdibujar las líneas entre lo real y lo fabricado. Vivimos en una era donde la verdad se convierte en algo maleable, y esta agencia lo sabe mejor que nadie. Ellos no solo buscan la verdad, la crean. Con una precisión quirúrgica, seleccionan qué información se filtra y qué se oculta, qué se amplifica y qué se minimiza. Son los amos de la percepción pública y, en muchos casos, son los responsables de las realidades que la mayoría acepta como ciertas. Un aspecto clave de su operación es su capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales de manera más rápida que cualquier otra entidad. Cada nuevo avance en la comunicación, en la inteligencia artificial, en el Big Data, ellos ya lo han anticipado, lo han incorporado en su arsenal antes de que siquiera esté disponible para el público general. No están detrás de la tecnología, están siempre un paso adelante, experimentando, perfeccionando, buscando nuevas formas de control y vigilancia que otros ni siquiera han comenzado a imaginar. Sin embargo, lo que realmente los coloca en un nivel superior no es solo su dominio sobre las máquinas, sino su comprensión profunda de la naturaleza humana. Son expertos en psicología, en sociología, en comprender los mecanismos que impulsan el comportamiento humano a nivel individual y colectivo. Entienden que el miedo es una de las emociones más poderosas que existen, y saben exactamente cómo utilizarlo a su favor. Pero no se trata de un miedo evidente o directo, como el temor a una amenaza militar. Es un miedo más sutil, una incertidumbre persistente que siembran cuidadosamente en sus objetivos. La duda, la desconfianza, la sensación de que algo está mal, aunque no puedas identificar qué. Es así como operan, sembrando incertidumbre en todos los niveles, mientras se mantienen firmemente fuera del radar. Y es precisamente esa incertidumbre la que les permite seguir moviéndose con tanta eficacia. Porque mientras el mundo está ocupado tratando de resolver las crisis inmediatas, las verdaderas piezas están siendo movidas lejos de la vista, en un tablero de ajedrez que muy pocos son capaces de ver en su totalidad. En última instancia, lo que hace a esta agencia tan formidable no es solo su capacidad de controlar la información, sino su habilidad para manipular la percepción de la realidad misma. Saben que el poder no reside en tener la verdad, sino en controlar qué verdades llegan a ser conocidas. No buscan ser vistos como héroes ni villanos, simplemente se ven a sí mismos como guardianes de un equilibrio que ellos mismos han creado. Y en ese equilibrio, controlan no solo los eventos del presente, sino las posibilidades del futuro. Es imposible saber cuántas veces han intervenido en la historia sin que nadie lo supiera. Cuántas crisis han evitado, o cuántas han orquestado para sus propios fines. Lo que sí está claro es que su poder no tiene precedentes. En su silencio, en su invisibilidad, radica su mayor fortaleza. Porque mientras el mundo sigue avanzando, ellos ya están preparados para lo que viene, siempre listos para mover las piezas antes de que nadie siquiera se dé cuenta de que el juego ha comenzado.